Buenas, ¿qué tal? Hoy este video va a tratar de cómo crear una aplicación, no tanto como un tutorial, no vamos a terminar con una aplicación creada, sino que es más que nada una explicación conceptual del proceso que podemos seguir para terminar con una aplicación desde una idea, ¿no? De una idea pasamos por una serie de pasos que nos va a llevar a poder desarrollar esta aplicación. Planteo tres preguntas: ¿qué es una aplicación? ¿Qué es crear una aplicación? Y ¿cómo se crea una aplicación? ¿Qué es una aplicación? Una aplicación o programa es la ejecución de instrucciones lógicas de uso específico expuestas a la interacción mediante una interfaz utilizable por un ser humano. Esto significa que tenemos unas instrucciones lógicas. Estas instrucciones son propias de lo que queremos hacer con la aplicación. Estas instrucciones son definidas independientemente de la aplicación. No es que nosotros pensamos en un proceso atado a una aplicación, sino que nosotros pensamos en un proceso que queremos realizar de una u otra manera y la aplicación se adaptaría a este proceso. Esas instrucciones lógicas son las que existen antes que la aplicación. La aplicación es una respuesta a cómo resolver estas instrucciones. De uso específico porque la aplicación va a hacer solo una cosa, no otra. Digamos, podemos nosotros hacer una aplicación que no se comporte de la manera que esperamos porque la desarrollamos mal o erróneamente, pero de todas maneras esta aplicación va a hacer una sola cosa. No hay manera de que haga dos cosas, porque cuando la definimos las instrucciones específicas que va a ser la aplicación. Y esto de la interfaz utilizable por un ser humano, la exposición a la interacción mediante una interfaz utilizable por un ser humano, es para que alguien pueda usar nuestra aplicación. Si no hubiera usuarios, si no hubiera seres humanos utilizándolo, no sería una aplicación, podría ser un script, un proceso informático, pero no una aplicación. Para que sea aplicación tiene que haber un usuario, y ese usuario tiene que poder interactuar con nuestra aplicación mediante una interfaz utilizable. La interfaz puede tomar muchas formas, puede ser gráfica, generalmente es una interfaz gráfica. Esto quiere decir botones, formularios, colores, etcétera, animaciones, lo que sea. O bueno, puede ser también algo no visual, algo auditivo, por ejemplo, como el asistente de Google, que podría funcionar enteramente sin ningún motor gráfico. ¿Qué es crear una aplicación? La creación de una aplicación es el proceso de producción de un sistema utilizable uniendo tres elementos: las instrucciones lógicas, la ejecución de estas instrucciones lógicas y la exposición a una interfaz interactuable. Bueno, esto de las instrucciones lógicas ya lo expliqué. La ejecución de instrucciones lógicas es de qué manera la aplicación va a ejecutar estas instrucciones. Cómo vamos a hacer que tomen sentido y vida estas instrucciones para que la aplicación pueda realizar el proceso completo que nosotros tenemos en mente. Y la exposición a una interfaz interactuable, bueno, lo expliqué recién también, es esto de proveerle al usuario una manera de interactuar con nuestra aplicación. ¿Cómo se crea una aplicación? Para cada uno de los tres elementos, de estos tres elementos del proceso de desarrollo o creación de una aplicación, podemos definir cuatro etapas: la definición, el prototipado o diseño, la investigación y el desarrollo. Para cada uno de estos elementos, por así decirlo, vamos a tener estas tres etapas que vamos a atravesar para dar por completo cada uno de estos elementos. Definición de instrucciones lógicas. La definición de estas instrucciones, el prototipado, la investigación y el desarrollo. ¿Qué son las instrucciones lógicas? Las instrucciones lógicas son reglas que se cumplen haya o no aplicación.
lo que se espera que la aplicación haga. Estas reglas existen antes que la aplicación, son las que le dan el sentido. En general, la aplicación es una respuesta a cómo convertir estas reglas en procesos utilizables y aplicables en la vida humana. Por ejemplo, si quisiéramos contar la cantidad de ciclistas con y sin casco que se cruzan en una intersección, podemos definir las instrucciones. Identificar ciclistas que atraviesan un punto, categorizarles según si llevan casco o no, realizar un conteo de cada categoría y mostrar el resultado. Estas instrucciones no están ligadas a ningún tipo de implementación. ¿Qué significa todo esto? Nosotros empezamos con un proceso planteado, una idea, que es la de contar ciclistas con y sin casco que cruzan una intersección. Esta idea, este proceso, este proyecto que queremos llevar a cabo, todavía no tiene ningún ejecutor, pero el ejecutor podría ser cualquiera, podría ser un ser humano contando en una planilla, si pasó un ciclista con casco, lo anoto, pasó uno sin casco, no lo anoto. Podría ser el mismo ciclista que se anote en una planilla. Es decir, la ejecución de estas instrucciones todavía no está definida, no es necesario definirlas todavía, ya vamos a llegar a eso. Lo importante es definir claramente el proceso en instrucciones separables, independientes, que nos lleven al resultado esperado. ¿Cómo definimos estas instrucciones lógicas? Bueno, coloquialmente vamos a listar, preferentemente en orden, los pasos que hubiera que seguir con el mayor detalle posible y un desmenuzado excesivo para llegar a un resultado esperado, y también definir el resultado esperado. Con este ejemplo de los ciclistas con y sin cascos, podemos decir que tenemos las instrucciones: identificar ciclistas en determinado punto, identificar si el ciclista lleva o no casco, categorizar al ciclista de acuerdo a si lleva o no casco, contar categoría sin casco, contar categoría con casco y visibilizar resultados. Nuestro resultado esperado van a ser dos números que representen la cantidad de ciclistas con casco y sin casco respectivamente. Entonces, nosotros definimos estas instrucciones con el mayor detalle posible y un desmenuzado excesivo. Esto del desmenuzado excesivo es separar tanto las tareas, las instrucciones, como para que cada una haga referencia a una sola cosa en específico. No podríamos decir, por ejemplo, identificar ciclistas y contarlos, serían dos instrucciones distintas. ¿Cuál es la importancia detrás de este desmenuzado? Nosotros, si tenemos una clara serie de instrucciones que seguir y son muy precisas, después ejecutarlas va a ser muchísimo más fácil, porque nosotros no tenemos que hacer dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo, ni pensar en una mientras hacemos la otra. De la misma manera que cuando lo traduzcamos a una aplicación, vamos a poder traducir específicamente esa tarea y vamos a ir una por una hasta llegar al resultado. Es importante definir el resultado esperado, si bien tal vez en la definición del proyecto, del proceso, de la idea, está implícito cuál es el resultado esperado. Es bueno definirlo por escrito, que quede registrado en un lugar para después, comparar. ¿Llegué a donde quise llegar? O tal vez cambia el resultado esperado en el desarrollo. Es bueno saberlo también. Cuanto más detalle y definición hagamos antes de ponernos a desarrollar la aplicación, mejor. Prototipado. El prototipado de estas reglas sigue siendo un proceso coloquial. Por escrito o en un diagrama recorremos nuestras reglas lógicas en orden, agregando detalles y haciendo ajustes si fuera necesario. Por ejemplo, de manera escrita podemos decir: un ciclista con casco cruza la intersección, es detectado como un ciclista con casco en base a la comparación con un banco de imágenes de cascos, se lo categoriza como tal y se le suma 1 al contador de ciclistas con casco. Otro ejemplo, otro caso, digamos: dos ciclistas, uno con casco y uno sin, cruzan la intersección, son detectados como dos ciclistas, uno es detectado con casco y el otro sin, se los categoriza como tal y se suma 1 al contador de ciclistas con casco y al contador de ciclistas sin casco.
Bien, o en manera de diagrama, acá es simplemente un dibujito, tenemos un detector de ciclistas que detecta al ciclista. De la imagen que recibe este detector se compara con un banco de imágenes de cascos. Si hay una coincidencia, se suma 1 al contador de ciclistas con casco, y si no hay coincidencia, se suma 1 al contador de ciclistas sin casco. Esto sería entonces enlazar estas instrucciones entre sí, generando un flujo de datos o de estados, el cual se pueda seguir en orden para llegar desde la nada hasta el resultado esperado. Nosotros acá lo interpretamos, gráficamente podría estar mejor representado el orden de estas instrucciones. Uno puede deducirlas leyendo de izquierda a derecha. Empezamos con un ciclista que cruza la intersección. Claramente podría estar mejor detallado, pero la idea es esa, es relacionar nuestras instrucciones, relacionarlas en un proceso que pueda tener un flujo que nos lleve del 1 a la última instrucción. Investigación. Es hora de saber si nuestra idea conceptual es factible, si el prototipo es realizable. Para esto necesitamos investigar la definición de nuestras entidades, casos de uso similares, posibles inconveniencias, ejemplos, métodos de aplicación, etc. La investigación, no necesariamente externa, es el paso previo al desarrollo, por lo que en este punto deben cubrirse todas las dudas y se debe tener un panorama claro de cómo las reglas van a existir y funcionar entre sí, cómo de la nada llegar al resultado esperado. Es esperado que luego de la investigación haya que reestructurar algunas cosas, teniendo que volver sobre el prototipado o hasta sobre la definición. Esto debe ocurrir tantas veces como sea necesario. Bien, nosotros ya tenemos las instrucciones que tenemos que seguir, prototipamos de cierta manera cómo las vamos a llevar a cabo, y ahora investigamos. ¿Es una buena idea esto? ¿Hay una forma mejor? ¿Hay alguien que ya lo hizo? ¿Qué puede usar? ¿Qué no? Si bien es también una buena idea comenzar con una investigación antes de ponerse a definir cosas y hasta prototipar, a mí personalmente me parece una mejor idea plantearlo de esta manera. No que no haya una investigación previa, pero sí empezar tener en cuenta lo que idealmente tenemos en un principio. Tal vez si nos ponemos a investigar tanto antes, terminamos copiando un modelo que ya existe o descartando cosas antes de ver si es posible la implementación en nuestro proceso. Esto hace que sea muy personalizado, muy acorde a lo que nosotros queremos hacer puntualmente, y lo planteamos en un principio como lo tenemos en nuestra cabeza, y después comparamos con la posibilidad de aplicación, no de aplicación de software, sino de aplicarlo. Lo comparamos con si es posible, si no, si hay cosas mejores, peores, si es una buena idea, etc. A mí personalmente me gusta empezar por lo que tengo en la cabeza, volcarlo a un lugar físico, tangible, como es el texto o un diagrama, y ahí investigar y demás. Desarrollo. Es momento de pensar cómo estas reglas van a cobrar vida en forma de un proceso utilizable. En este momento decidimos cuál va a ser el ejecutor del proceso. ¿Va a ser un ser humano manualmente contando ciclistas con o sin casco? ¿Una planilla que deba ser forzosamente completada por los ciclistas al pasar por la intersección? ¿2 botones físicos en el pavimento por los cuales los ciclistas tengan que pasar según si tienen casco o no? Mejor que sea una aplicación, va a ser más fácil. En este momento del desarrollo de estas instrucciones lógicas, nosotros definimos, desarrollamos cómo las vamos a llevar a cabo. Si bien nosotros hicimos un prototipo de cómo va a ser el proceso en el cual estas reglas tomen un sentido y una conexión entre sí, en el proceso de definición, de desarrollo, nosotros elegimos cuál va a ser el ejecutor.
En este caso, bueno, este video es sobre cómo crear una aplicación. Podemos suponer que vamos a terminar decidiendo una aplicación. Efectivamente decidimos que va a ser una aplicación, pero bien podríamos tomar otro camino y decidir que una aplicación no sea la mejor idea. Por ahí, si tuviéramos que detectar el olor de las flores, una aplicación no sería capaz de hacer eso y ya lo descartaríamos. Eso nos daríamos cuenta tal vez en el proceso investigativo. O mucho antes, espero, ¿no? Sí. Algo bastante deductible que una aplicación no puede detectar el olor de las flores todavía. Ejecución de las reglas lógicas. De vuelta a los 4 pasos: definición, prototipado, investigación y desarrollo. Ejecución de las reglas lógicas. Ya conocemos con alto grado de detalle cuáles y cómo son las reglas lógicas, los límites necesarios, reglas o instrucciones. Reglas o instrucciones. Ya conocemos con alto grado de detalle cuáles y cómo son las reglas o instrucciones lógicas, los límites necesarios para llevar a cabo su implementación, o sea, hacer que se cumplan. Para esto vamos a definir un universo conceptual de dónde, cómo y sobre qué van a poder ser aplicadas. Esto de universo conceptual a mí me gusta pensarlo como el universo físico que existe, que tiene ciertas reglas de vida básicamente, como lo son, no sé, la gravedad, la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera, reglas universales justamente que permitieron, por ejemplo, la vida humana, ¿no? De la misma manera, quizás un poco alejado, pero siento que es un buen paralelismo, nosotros vamos a definir un universo donde nuestra aplicación va a poder existir. Como si la aplicación fueran la vida humana y las reglas del universo, nuestras reglas lógicas. Nosotros definimos un entorno donde la aplicación va a poder ejecutar estas reglas lógicas. Quizá medio confuso, no sé, acá lo explico un poco mejor. Tenemos 3 interrogativas: dónde, cómo y sobre qué. El dónde es en qué dispositivo se va a ejecutar nuestra aplicación. En una computadora, en un teléfono, en una televisión, en un Arduino, en el STM32. Busquen STM32, muy interesante. ¿Cómo? ¿De qué manera las reglas existen en el dónde? En un celular, que la cámara del mismo sirva para identificar los ciclistas y en la pantalla se muestra el conteo. ¿Va a ser en una página web? Bueno, que con una cámara gubernamental capturar las imágenes de una intersección, detectar a los ciclistas y mostrar el conteo en el navegador. Esto es de qué manera vamos a poner nuestras reglas lógicas, vamos a hacer cumplir nuestras reglas lógicas en el dónde. El dónde es, bueno, en este caso el dispositivo. Y sobre qué tenemos que ya pensar en los datos que va a manejar nuestras reglas lógicas. Sobre qué datos van a ser aplicados estas instrucciones. Sobre imágenes, sobre un video, sobre un reporte humano, respuestas a una encuesta. Los datos a los que tendría sentido aplicarle estas reglas o instrucciones. Podemos pensar como dato, si vemos por ejemplo este diagrama, los datos puede ser la imagen que capta el detector, la entidad ciclista, el parámetro con casco, sin casco. Esos serían como los datos, sin comillas, esos serían los datos. Bien. Definición de la ejecución de reglas lógicas. Vamos a convertir nuestras reglas lógicas en partes, módulos o funciones de única responsabilidad, o sea, que hagan una sola tarea, aplicables a un sistema informático. Respondiendo a las preguntas dónde, cómo y sobre qué, podemos iniciar el prototipado de nuestra aplicación desde la ejecución de reglas lógicas. En este caso hablo de ejecución de reglas lógicas en el sentido de que no solo va a existir la definición de las instrucciones, como tiene que pasar esto, sino que tenemos que empezar a aplicarlas, empezar a darle un sentido y una vida, por así decirlo, ¿no? De pronto el detectar ciclistas en una intersección tiene que ser detectar ciclistas en una intersección, ya no es más
una instrucción abstracta que no existe en ningún lugar, sino que vamos a tener que darle un lugar donde poder funcionar. Prototipado. Debemos realizar un prototipo de la lógica programática de la aplicación. Nuevamente, el prototipo puede estar en formato texto o diagrama. En los prototipos programáticos suele utilizarse el pseudocódigo. El pseudocódigo son palabras en lenguaje humano estructuradas como si fueran un lenguaje de programación, pero no lo son. Suele escribirse con poco grado de detalle. Esto del segundito. Muy bien, ahí había recibido un llamado. Entonces estaba diciendo, el pseudocódigo es escribir en lenguaje humano, en idioma humano, como si fuese un lenguaje de programación, pero sin ningún lenguaje de programación específico de por medio. Es una manera de estructurar la lógica de igual manera que nosotros hicimos nuestro prototipo, este prototipo en un diagrama en el cual estructuramos las instrucciones que hay que seguir. Hacemos lo mismo con pseudocódigo. Bueno, en este caso yo tengo 5 variables. La primera es de un tipo de colección. Voy a tener una colección de ciclistas llamada ciclistas, un ciclista llamado ciclista detectado, una cámara llamada cámara, 2 números, unos ciclistas con casco y unos ciclistas sin casco. La función main, la principal, a la variable ciclista le asigno el valor que devuelve la función detectar ciclista de la cámara. Yo espero que exista una función que detecte el ciclista y me lo devuelva, así yo lo asigno una variable. Esto es lo que digo con poco grado de detalle. Yo no necesariamente no voy a definir en pseudocódigo, de todas maneras podría, pero en este caso elijo no definir todas las funciones que voy a hacer, sino simplemente como un panorama. Bueno, yo voy a tener esta función que detecte un ciclista, me lo devuelvo además. En la línea 9 me fijo si tengo un ciclista efectivamente. Si es que lo tengo, a mi colección de ciclistas le agrego el ciclista con la función agregar. ¿Tiene casco o no? De vuelta llamo al objeto cámara, a la función detectar casco y le paso el ciclista. Si tiene casco, a ciclistas con casco le incremento 1, y si no tiene casco, a ciclistas sin casco le incremento 1. Y finalmente muestro el resultado. Eso sería una una adaptación, una traducción del proceso lógico que definimos de la misma manera un proceso lógico, pero ya con un tinte más programático, más de software. De la misma manera podemos hacerlo en forma de diagrama, dibujando la lógica. Cámara, detectar ciclista, no hay ciclista, muestro el resultado, hay ciclista, llamo a detectar casco. Si tiene a ciclistas con casco le incremento 1, y si no tiene a ciclistas sin casco le incremento 1. Finalmente muestro el resultado. Investigación. Una vez más debemos poner en duda nuestra definición y prototipado, buscando posibles fallas, errores de comprensión y ejemplos de implementaciones existentes. En este paso también investigamos cómo convertir nuestro prototipo en software funcional. Aquí elegiremos librerías y tecnologías que vamos a usar. ¿Qué son las librerías y tecnologías? Bien, las librerías son código que está escrito por un programador con el único fin de ser usado por otro programador. Por ejemplo, podríamos importar una librería de detección de ciclistas en vez de tener que programar esa funcionalidad. O sea, nosotros no vamos a desarrollar al 100% toda nuestra aplicación desde el 0 hasta su completud, porque sería eterno y hasta muy tedioso tener que, por ejemplo, nosotros desarrollar un driver para leer la cámara, poder interpretar los bits que nos envía la cámara, renderizar una imagen con esos bits. No tendría sentido hacerlo. Por esto se usan las librerías, que es esencialmente código ya escrito, que nosotros confiamos que funciona
confiamos porque vemos que se usa, que muchos lo usan. Esa es la mayor manera de confiar en una librería, es ver cuántos usuarios tiene. Si la librería tiene muchos usuarios, podemos suponer, confiar que hace lo que dice que hace. Entonces yo voy a decirle a esta librería de detección de ciclistas: detectame un ciclista, acá tengo mi cámara, y esta librería me va a devolver el ciclista detectado o nada. Bueno, de acuerdo a cómo esté el manual de la librería. De igual manera, nosotros podemos, si no encontramos, por ejemplo, una librería de detección de ciclistas, por ahí sí encontramos una librería de detección de autos rojos, por ejemplo, y podemos hacer un fork. Un fork sería como agarrar la librería y modificarla, siempre y cuando sea legal hacerlo, ¿no? Depende de la licencia en la cual está registrada esa librería. Si es una librería de código abierto, generalmente podemos hacer esto: tomar la librería, editarla a nuestro gusto y usarla. Pero es importante que cuanto menos código podamos escribir, mejor. No es que cuanto más código pueda escribir, mejor. Sí, en el sentido de que vas a aprender más, pero no en el sentido de que no es eficiente a la hora de desarrollar una aplicación. Y bueno, que una librería que tiene muchos usuarios probablemente ya haya tenido muchos errores reportados, muchos errores arreglados, cosas que ocurren con el tiempo y con el uso de un software. Si nosotros desarrollamos todo desde cero, vamos a encontrar muchísimos errores y vamos a tener que arreglar muchísimos errores. Por eso las librerías vinieron al mundo. Y tecnologías es lo que va a ejecutar nuestro código. Va a ser Node.js, Apache, Electron. Bueno, Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript, Apache es un servidor web, Electron es un framework. Un framework es como si fuese un ambiente de ejecución de una tecnología en específica que mediante código nos permite saltear ciertos pasos, ciertas cosas, nos provee como de una abstracción para lo que queremos hacer. En el caso específico de Electron, sirve para hacer aplicaciones nativas, como por ejemplo un .exe para Windows, desde código web, o sea, HTML, CSS y JavaScript. Entonces, un framework, también podemos investigar si podemos usar un framework. Un framework es como un nivel de abstracción sobre lo que vamos a desarrollar. Es como un facilitador, digamos. En vez de tener que, por ahí, si nosotros quisiéramos hacer una aplicación de escritorio para Windows, tendríamos que investigar las librerías de Windows, cómo llevar a cabo eso, cómo se crea una aplicación, una ventana gráfica en Windows, cómo usar toda la librería. Podemos ignorar eso y usar Electron. De esa misma manera hay muchos frameworks y de JavaScript, uno por día, como dicen. Bueno, y debido a que debemos exponer nuestra aplicación a la interacción mediante una interfaz comprensible, también es buena idea incluir los primeros 3 pasos, o sea, la definición, el prototipado e investigación de la interfaz gráfica antes de comenzar el desarrollo. Bien, si bien nosotros podemos tener una aplicación muy bien modularizada, de modo que la lógica se separe casi completamente de la interfaz gráfica, o sí, no necesariamente gráfica, pero de la interfaz interactuable, es buena idea pensarlo ahora. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos poner todo en la misma suite, por ejemplo, hacer todo con JavaScript, la interfaz también con HTML y JavaScript, es buena idea pensarlo ahora. Quizás querramos contener todo en el mismo proyecto, en el mismo paquete, lo cual tendría sentido para una aplicación de una complejidad no tan grande como esta, pero bueno, quizás para aplicaciones de mayor tamaño, como para una empresa que maneja diversas informaciones en muchas bases de datos,
tiene que hacer transformaciones de datos grandes, procesos que corren en cierto horario y demás, ahí sí tiene sentido modularizar por un lado la ejecución de lógica y por el otro la interfaz que simplemente obtenga los datos de la lógica y los haga interactuables. Pero bueno, en una aplicación no tan compleja tiene sentido hacer todo en el mismo paquete. Desarrollo, tiempo de programar, momento de configurar nuestro entorno de desarrollo para darle vida a nuestro software. Es buena idea desarrollar el software incrementalmente empezando por nuestro tipo. Ahora voy al ejemplo que está escrito. Antes quiero hacer una mención. Mención especial para los IDE. Bueno, esto de el entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo es la colección, la conjunción de programas, librerías, todo lo que vamos a usar para desarrollar nuestro software. Si bien, por ejemplo, nosotros podemos escribir el código en el bloc de notas, tal vez no sea tan buena idea, y para eso hay programas como los IDEs, IDE, que significa Integrated Development Environment. Después, por ejemplo, si quisiéramos hacer una aplicación web, tendríamos que instalar en nuestra computadora de desarrollo algún tipo de servidor web como para comprobar que funcione. O sea, si bien nosotros podríamos, por ejemplo, abrir el HTML y verlo en el navegador, ¿cómo comprobamos que un servidor web va a poder servir de la misma manera el contenido? En la idea sí, va a poder, pero hay que comprobarlo. Entonces, nosotros tenemos que simular el lugar donde va a terminar nuestra aplicación finalmente. Tenemos que simular eso para ver si a medida que vamos desarrollando todo va funcionando bien. También es un lugar donde testear nuestra aplicación y demás. Esto de desarrollar el software incrementalmente, bueno, lo pongo en este ejemplo. Por ejemplo, que la función detectar ciclista al principio no detecte un ciclista, sino que solo devuelva una imagen de un ciclista que bajamos de internet. Esto es para comprobar la interacción entre nuestras reglas a nivel software. Una vez finalizado el flujo completo de la aplicación, o sea, que la aplicación empiece y que termine, podemos incrementalmente desarrollar las funcionalidades. Ahora sí, detectando al ciclista desde la cámara. ¿Qué significa esto? En este ejemplo, por ejemplo, y sí, en la línea 8 yo llamo la función detectar ciclista. Esta función, cuando yo estoy programando mi aplicación, no voy a ir línea por línea. Bueno, línea 8, detectar ciclista. ¿Cómo detecto un ciclista? Tengo que ver la imagen de la cámara. ¿Cómo veo la imagen de la cámara? Como que así nos vamos a ir metiendo mucho y mucho. Y no es tan eficiente, no que está mal, pero no es tan eficiente. Lo mejor es ir de forma incremental. Entonces yo defino la función detectar ciclista. Bien, ¿qué necesito para continuar mi ejecución? ¿Qué necesito que me devuelva esa función detectar ciclista? ¿La imagen de un ciclista? Listo, me bajo, pongo en Google Imágenes ciclista, me bajo una imagen y hago que la función devuelva eso. Entonces yo puedo continuar mi ejecución para comprobar que todo el flujo funcione, que mi idea está bien, que la estructura del programa esté bien. Y bueno, una vez que compruebe que sí, por ejemplo, que después voy a la línea 11, tiene casco, detectar casco. Esa función de detectar casco no le interesa de dónde viene la imagen del ciclista, solo tiene que detectar si ese ciclista tiene un casco. Entonces ahí yo me ahorro el tener que sí o sí pasarle la imagen de la cámara web. Entonces puedo continuar con el desarrollo de mi aplicación y bueno, cuando tenga las cosas más o menos funcionando entre sí, ahí puedo ir al detalle de dónde tiene que venir ese ciclista, esa imagen del ciclista. Por eso ir construyendo, desarrollando el software incrementalmente. La exposición a una interfaz interactuable y comprensible. Exposición a una... Bueno, lo que acabo de decir. Para que nuestra aplicación experimente el ser utilizada,
La misma debe tener una interfaz comprensible. Esta interfaz puede tomar infinitas formas, ser linda o fea, cómoda o incómoda, pero principalmente debe ser comprensible. Junto con la interfaz podemos adjuntar un manual de su uso, lo que ayudaría, pero es esperado que la interfaz se explique a sí misma, que vaya llevando al usuario. No como esta presentación, por ejemplo, que primero hay que leer lo que está a la derecha y después lo que está a la izquierda. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? Como tener una interfaz que sea entendible por sí misma, ¿no? Si nosotros tenemos una aplicación, queremos reducir al mínimo el trabajo que tiene que hacer el usuario para utilizar la aplicación. Los campos de estudio que se dedican a la usabilidad y el agrado de las aplicaciones son UA y UX, User Interface o interfaz de usuario, y User Experience o experiencia del usuario. User Interface es referente a la composición de los elementos gráficos y la interacción de los mismos. Colores, formas, animaciones, posicionamiento, tipografías, todo lo que vemos con los ojos. Mientras que UX, User Experience o experiencia del usuario, estudia la experiencia, valga la redundancia, del usuario con la aplicación. Esto puede ser aplicado en qué palabras comunicar algo, qué días emitir cierta notificación, etc. Está más apuntado a la experiencia emocional del usuario en nuestra aplicación. Ahí dejo un link de Adobe que me parece una buena fuente para esto que es UI y UX. Los define un poco, en este link se definen un poco cada uno y se muestran las diferencias y similitudes. Está en inglés, pero siempre pueden hacer uso de los miles de traductores online. Bien, ¿cómo defino mi interfaz? Puedo hacerme las preguntas: ¿qué necesito del usuario y qué necesito mostrarle al usuario? Cuanto más acotadas sean estas respuestas, mejor. Nosotros no queremos pedirle muchas cosas al usuario ni mostrarle muchas cosas, al menos no que estén de más. Por ejemplo, si tuviésemos un formulario donde llenar los datos personales, tener campo nombre y apellido por separado puede ser más incómodo que tenerlos juntos. Cuando mostramos un dato tiene que ser conciso y fácil de digerir. Queremos reducir al máximo el trabajo del usuario, tanto para la entrada de información como para la salida. Prototipado. Tratándose de una interfaz gráfica, tiene sentido que el prototipo también lo sea. Para nuestro ejemplo podría ser este. Se detecta, acá está lo que ve la cámara web, cuadradito que detecta si tiene casco o no, acá el contador de lo que está detectando y acá el contador general. Muy fea, sí. Investigación. Podemos usar humanos reales para mostrarles nuestro prototipo y preguntarles si la interfaz es visualmente cómoda, agradable y entendible. Es buena idea tener una opinión ajena cuando se trata de diseño. A veces pasa que uno está desarrollando el diseño y hablo desde el punto de vista de un programador. Yo no soy diseñador. Me pierdo tanto en la funcionalidad de la aplicación, me sumerjo tanto en eso, que el diseño siempre toma un aspecto secundario y con una base no tan formada de diseño termino haciendo aplicaciones feas. Me pasa mucho de hacer aplicaciones feas, que funcionan, que están bien, pero que son feas. Por ahí por una mala combinación de colores, un mal posicionamiento de las cosas. Cosas muy tal vez comunes y simples para un diseñador, pero bueno, no lo soy. Por eso es bueno preguntar y también buscar en internet cosas como cómo mostrar números, colores recomendados, estructuras de aplicación recomendadas, fuentes, tipografías más recomendadas. También es buena idea buscar aplicaciones parecidas a las nuestras y ver cómo estructuran la aplicación y bueno, inspirarnos en ellas. El desarrollo. De manera muy similar al desarrollo de la aplicación de reglas lógicas, la ejecución de reglas lógicas, configuraremos nuestro ambiente de desarrollo y escribiremos código que, traducido al idioma que el ejecutor interpretará, haga que nuestra interfaz sea un producto utilizable. Finalmente, integraremos nuestra aplicación a la interfaz gráfica,
por lo que es buena idea que estén bajo un mismo ambiente de desarrollo, que compartan el lenguaje de programación y formen parte de la estructura del proyecto. Bien, esta integración, así en una diapositiva, en una oración, integraremos nuestra aplicación a la interfaz gráfica, suena como algo sencillo. Debería serlo si nuestra aplicación está bien modularizada, pero puede no serlo también. Idealmente, como dije antes, si tenemos una aplicación de gran tamaño, de gran complejidad, tiene sentido que nuestra interfaz funcione como si fuese otra aplicación por separado, ¿no? Como algo que esté aislada de la lógica y que solo necesite consultar un dato de la aplicación lógica y hacerlo visible de una cierta manera. En una aplicación como esta podemos hacer todo junto y esta integración ocurriría en el momento del desarrollo. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos acá esto de mostrar resultado, ¿qué significa mostrar resultado? Si nosotros separamos la lógica y la interfaz, mostrar resultado desde el punto de vista lógico puede ser simplemente tener acceso al resultado. Pero si nosotros estamos desarrollando íntegramente la interfaz también, mostrar resultado puede ser efectivamente mostrarlo en la pantalla. Bien, después de la integración tenemos la integración y nuestra aplicación fea, pero bueno, funcional. Como decía, esto es más bien que nada una explicación conceptual de los procesos que se pueden seguir para desarrollar una aplicación, cómo plantearla, cómo estructurarla, las cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, yo recomiendo mucho esto de escribir, de diagramar, es altamente recomendado. Quizás en la idea uno va de la idea a la compu, lo cual muchas veces funciona, pero no es del todo eficiente. Si bien puede parecer que perdemos tiempo en definir todas estas cosas, a ver, en la definición de la idea, detectar ciclistas con y sin casco en una intersección, ya tenemos toda la información que necesitamos para desarrollar una aplicación. Pero este desarrollo, esta programación, a mí me gusta pensarla como una traducción, no tanto como el crear la aplicación. La aplicación tiene que existir conceptualmente. No sabemos qué va a ejecutar esa aplicación, cómo se va a ejecutar, pero las reglas, lo que forman al sentido de la aplicación, tiene que existir antes. El programar es como una traducción de instrucciones lógicas que existen aunque no existan las computadoras, ¿no? Nosotros tenemos un proceso al cual vamos a adaptar a una aplicación, no al revés, no tenemos una aplicación que se adapte a un proceso. Entonces esta programación está bueno pensarlo como una traducción. Si nosotros tenemos desde un principio estas instrucciones lógicas totalmente específicas y desmenuzadas, como si nos vamos al detalle extremo, como detectar un ciclista, entre paréntesis, ciclista es aquel persona, paréntesis, persona es tal cosa, y así como vamos definiendo todo muy específicamente, después programar esa aplicación va a ser leer y traducir en código. No va a haber que pensar mucho porque ya fue pensado eso. ¿Qué es lo que suele pasar un poco en las compañías grandes de software? Si bien uno puede desarrollarse individualmente y tener que hacer todo este proceso por sí solo, en proyectos de varias personas hay gente encargada de definir estas reglas. Y esta gente tal vez no sabe programación, no sabe aplicaciones, no sabe servers, solo sabe definir un proceso de manera estricta, definir los límites de cada instrucción y demás. Y después viene el programador, lee esa definición y la traduce a código. Así que bueno, espero que este video haya sido de ayuda. Quiero compartir que pueden entrar a mi página web
francocanevali.com. Acá estoy yo con mi compus, es un setup viejo, lo tendría que actualizar. Y bueno, acá en la sección de Produce Material tengo el material que voy haciendo. Este es el segundo material que hago, este viene con formato video, espero que haya más. Muchas gracias.